Vamos a ver una escritura, está en Lucas capítulo 4, verso 18. Dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, esta promesa que estamos leyendo aquí sucedió cuando Jesús estaba en Cafarnaún y abrió un rollo, porque anteriormente la Biblia no es como la tenemos ahora en nuestras manos, en una Biblia en forma de libro, sino que eran rollos. Entonces, al abrir ese rollo, estaba leyendo esta promesa que se estaba cumpliendo precisamente en ese momento, pero que también se está cumpliendo hoy en nuestras vidas. El Espíritu del Señor viene a sanar a los quebrantados del corazón. Ahora, ¿qué son las heridas del alma? Pues las cosas que hemos vivido en nuestro pasado, ya sea en nuestro ser interior o como dice la Biblia, en nuestro espíritu, el espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? El espíritu humano. Pero viene el Espíritu Santo para unirse a nuestro espíritu humano para traer la transformación. Hay heridas que no se pueden ver en lo físico, ¿verdad? Cuando nos cortamos, pues vemos la herida, le ponemos algún tratamiento, una asepsia, y vamos sanando de la herida. En ocasiones queda una pequeña cicatriz, pero las heridas del alma no las podemos ver, y estas se producen a través de emociones o sentimientos negativos. Estamos viendo aquí una gráfica que nos habla de cómo nosotros somos espíritu, el espíritu humano, también el alma y el Espíritu Divino, el Espíritu Santo de Dios se une a nosotros. Ahora, ¿qué es el espíritu humano? Es la capacidad que tenemos nosotros creadora. O sea, las motivaciones, la sabiduría que viene de parte de Dios, pero es una sensibilidad espiritual, algo que se empieza a relacionar con Dios. ¿Verdad que ahora que ya conocemos a Dios somos más sensibles a las cosas de Dios? Ahora, el alma contiene muchas cosas, es como una gran computadora. Contiene emociones, sentimientos, contiene voluntad, la parte de la voluntad del ser humano, contiene inteligencia, imaginación, el intelecto, la memoria. ¿Qué tal está tu memoria? De repente nos acordamos de cosas, ¿verdad? La mente, la conciencia, o sea, lo que forma nuestra personalidad. Ese es el alma. El alma es algo muy, muy complejo. Ahora, las heridas, el ser interior, pueden ser causadas básicamente por pecados de los padres, por personas con quienes nos relacionamos, por pecados propios, ¿verdad? Porque nosotros tomamos decisiones correctas o incorrectas, por pensamientos engañosos. ¿Cuántas veces tenemos un pensamiento negativo que nos hacen creer que somos inútiles, que somos incapaces, que nunca vamos a lograr nada, o que somos personas que Dios no nos ama, o que no nos va a perdonar de las cosas que hemos hecho? Son pensamientos engañosos. O por alguna opresión demoníaca. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo en un mundo físico, pero que está envuelto en un mundo espiritual? No podemos ver la situación espiritual con nuestros ojos, ¿verdad? ¿Podemos ver el viento? No, pero podemos ver hacia dónde se mueve por el movimiento de los árboles. No podemos ver al Espíritu Santo, ¿verdad que no? Y por supuesto el Espíritu Santo no es una paloma, es como una paloma. O sea, con esa manifestación tierna, asustadiza, pero no es una paloma. El Espíritu Santo es espíritu. Los espíritus tampoco podemos verlos porque son espíritus, pero díganme si no están produciendo un efecto en el mundo. Porque hay perversiones, porque hay muerte, porque hay maldad, porque hay engaño, porque hay vicios, ¿me entiende? Muchas veces son opresiones demoníacas que hacen que la persona tenga un comportamiento equivocado y que viva en una depresión, que viva con angustia, que viva con temores. Porque en ocasiones no nada más son sentimientos, sino son espíritus que están produciendo opresiones demoníacas para que la persona tenga esa conducta. Ahora, hay heridas internas relacionadas con los pecados de los padres. Vamos a suponer que alguno de ustedes fue concebido
sin que sus padres tuvieran un matrimonio correcto, que surgieron de un matrimonio ilícito o de una relación ilícita, quiero decir, o que son hijos de madre soltera que ni conocieron a sus padres, o, por ejemplo, pecados que los abuelos o los padres se conectaron con situaciones del ocultismo, ¿sí? Y ustedes tienen tendencia a la depresión, o padres alcohólicos que vieron como algo normal que una persona bebiera, y se va propagando esto de generación en generación. Entonces son pecados de los padres que van heredando a los hijos, ¿sí? Y entonces forman patrones de conducta que se van repitiendo de generación en generación, o maldiciones heredadas, cosas que van maldiciendo personas que tienen lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer, la abuela fue madre soltera, la hija es madre soltera y la nieta también se convierte en madre soltera. ¿Me entienden? El mismo pecado va pasando de generación en generación, patrones de conducta o maldiciones. Pero ¿cuántos saben que Dios vino a bendecir y a cambiar la maldición por bendición? Que viene a transformar nuestro ser interior y que viene a hacer de nosotros una nueva criatura, patrones de conducta. Así es que en ocasiones las heridas del alma y del espíritu son pecados por personas ajenas a la familia. Díganme si un niño quiso ser abusado. Ahora que están tratando de legalizar la pedofilia, díganme si el niño quiere eso. No, es víctima de abuso, de injusticia. Niños que son rechazados, que los vemos ahí mendigando, que padres los abandonan. Nosotros tenemos una casa asistencia donde nos han llegado niños de la Procuraduría o del DIF para ser adoptados porque sus padres no los quisieron, los rechazaron, los abandonaron, los maltrataron. Burlas. Dime si no recibiste alguna vez alguna burla de alguien. Yo creo que sí. Hemos recibido burlas, nos han humillado, nos han comparado con otras personas, ¿sí? O cuántas cosas más. Por ejemplo, humillaciones. ¿Alguien te ha humillado? Mucha gente. ¿Tú has humillado a alguien? También, ¿no? Entonces todo esto va afectando nuestro ser interior. Luego vienen otras cosas más, que son heridas por pensamientos engañosos, de creer de ti lo que tú no eres. Dice el Señor: yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para que cumplan el propósito que yo tengo de ustedes. Pero dime, ¿cuántos pensamientos negativos has tenido? Ay, no, yo no puedo, esto es imposible, soy una persona incapaz, soy el menor de la familia, mi hermano el mayor es muy inteligente y yo soy un tonto. Entonces empezamos a tener pensamientos mentirosos, imaginaciones mentirosas. La Biblia nos habla de que hay un espíritu de imaginación mentirosa, cuando todavía no está santificada nuestra imaginación. Entonces muchas veces es una imaginación que está produciendo pensamientos engañosos, y esto va formando situaciones dolorosas en nuestra vida. Por eso tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos hijos e hijas de Dios. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Mucha gente ha crecido, ha pasado muchos años en Cristo, pero no es libre. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad de Jesucristo y porque no conoce la verdad de sí mismo. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo, nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Siguiente punto: heridas causadas por el pecado propio. Gente que tiene rebelión contra Dios porque Dios no hizo lo que quería que hicieran. ¿Cuántos saben que Dios es Dios soberano? Y Él sabe lo que conviene para nosotros, ¿sí? También el no honrar a los padres. Dice la palabra que el primer mandamiento, seguido de promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra, es ¿qué? Honrar a nuestros padres.
pero probablemente no has honrado a tus padres como es debido. Esa es una decisión propia, es un pecado personal. O el nexo con el ocultismo. ¿Cuánta gente busca falsas seguridades? El ocultismo para ver cuál va a ser mi futuro, con quién me voy a casar. ¿Sí? Fornicar, adulterar, son decisiones propias. El no perdonar. Díganme si esto no va a afectar nuestra alma. Y esos son pecados personales. Ya no son producidos por gente ajena, sino por nosotros mismos. Otro punto, heridas del alma relacionadas con malos espíritus. ¿Saben que los demonios no juegan limpio? No juegan limpio. Cuando la persona ha experimentado alguna trauma, algunos espíritus tienen acceso al alma y eso produce fracaso, y van de fracaso en fracaso, soledad, depresión. Podemos darnos cuenta que la depresión tiene 3 aspectos. O puede ser una depresión clínica, porque falta algún elemento químico en nosotros. Puede ser una depresión emocional, por alguna situación que vimos, pero cuando esto permanece puede llegar a ser una depresión movida por demonios. La culpa, ¿verdad que la culpa atormenta a la persona? El control. Dios no nos controla. Dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Dios nos guía, pero cuántas cosas o personas o áreas de ocultismo controlan. El rechazo. Hay gente que vive con un rechazo continuo. Esto produce un autorrechazo y también rechazo hacia otras personas. Lleva a rebeldía y a enfermedad. O la gente se conecta con lo oculto buscando una respuesta a su necesidad o a su situación. Ahora, los demonios amplifican la herida por el mensaje que envían a la mente de la persona. Por ejemplo, cuando una persona se siente rechazada, dice, no importa cuán amigable yo me porte, siempre voy a ser una persona rechazada. Y se cree rechazada. En estos casos es mejor ministrar primeramente liberación para que después la persona pueda ser ministrada en sanidad interior. Situaciones que causan heridas. Aquí podemos ver las causas y las heridas y sentimientos que produce. Por ejemplo, la muerte de alguien amado. Dígame si no crea un sentimiento o una herida de pérdida. El divorcio es una pérdida. Los abortos. ¿Cuánta gente ha pasado años y no puede perdonar ese aborto provocado que cometió? ¿Sí? El abuso. Díganme si la persona va a estar feliz de que alguien abusó de ella. No, entonces crea un sentimiento de rencor que se convierte en odio. Y puede haber abuso físico, emocional, verbal o sexual. Eso va a producir temor, culpa, desprecio de sí mismo, deseos de venganza o discapacidad. Entonces, discapacidad, pero es un sentimiento de abandono o de soledad. Primero tuvimos que ministrar a esas personas porque se sentían rechazadas. Recuerdos de guerras producen rechazo, temor, pérdida de trabajo. ¿Cuántos varones cuando no tienen trabajo se deprimen? ¿Verdad que sí? Depresión, accidentes, frustración, temor, fracasos producen angustia, la orfandad, un sentimiento de soledad. Y las cirugías. ¿Alguien no siente temor de las cirugías? Pues no, yo no quiero que me operen, ¿verdad? Porque es natural, pero una persona que ha pasado por varias cirugías, díganme si no está temeroso, preocupado, con miedo. Claro que sí, porque hay un riesgo, puede quedarse o mal o puede morir. Entonces todo esto es algo que está afectando a nuestro ser interior. Pero miren la promesa. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como nos damos cuenta, este es un proceso. El alma va prosperando
va mejorando, va cambiando, va siendo renovada. No es algo inmediato, que a verse sano en el nombre de Jesús. Sí, podemos, quizás una sanidad física podemos verla inmediata. Eso sería un milagro de sanidad. Sin embargo, el alma tiene un proceso. Así como fuimos afectados, lastimados en el pasado, va a haber un proceso hasta que nuestra alma es sanada, va prosperando. Ya les dije que el alma es algo muy complejo, ¿verdad? Están todos los sentimientos ahí. Vamos a ver entonces algunas consecuencias de las heridas internas. Consecuencias. ¿Afectan a quién? A toda la familia. Dime si tú vives con una persona amargada. La familia va a sufrir. Esa persona amargada se queja de todo, es agresiva, humilla a los demás. Porque hay rencor en su corazón, está con unas raíces de amargura. Fíjense lo que dice la Biblia, raíces de amargura que van a afectar, a contaminar a todos los que le rodean, dice el libro de Hebreos. O sea que afectan a los demás. No se pueden negar los sentimientos o los problemas, pero tenemos que enfrentar siempre nuestra realidad, todos nosotros. El enemigo es un engañador. Pero cuando dice la palabra que Jesús saca a luz lo que está oculto, ¿para que nos avergoncemos? No, para que seamos sanados. Entonces, esto afecta a todo nuestro ser. Afectan a la misma persona. ¿Verdad que nos afectan a nosotros? No somos felices, no tenemos paz. ¿O qué más? El siguiente, lastima a otras personas. Lastima a otras personas. Una persona herida lastima a sus semejantes. Normalmente en las mismas heridas que esa persona tiene, porque se proyecta. Si esa persona fue humillada, va a humillar a otros. Si esa persona es rencorosa, va a producir rencor contra sí mismo. O sea, normalmente lo que se tiene, ¿verdad que lo que uno tiene muchas veces lo ve uno a otras personas? Voy a poner, por ejemplo, en el número 5, lo que hace una persona vulnerable. Vamos a suponer que una joven tuvo una mala relación con su padre, o un padre que le abandonó, o un padre que le ignoró, que no fue un padre cariñoso, que no fue afectuoso. Muchas veces esa joven es vulnerable y va a buscar a un padre para que tome su lugar, o sea, tome el lugar de papá, y se casa con un hombre que le lleva 20 años o 21 años o más años, porque sin darse cuenta está buscando un afecto paterno. Y lógico, no va a ser un matrimonio feliz por lo general, ¿verdad? Claro, se dan casos que puede ser que sí, pero imagínate una joven de 20 años casado con uno de 45. Hay una gran diferencia. Número 7. Las heridas causan que se usen máscaras. Las heridas profundas distorsionan nuestra realidad, nuestra personalidad. Se pueden adjudicar, digamos, culpas falsas, o se pueden buscar el ser aceptado. Son esas personas que están dando regalos o que están haciendo cosas para ver si con eso me aceptan. Están buscando ser alguien más que no es, ser aceptado, tener un sentido de pertenencia. El usar máscaras es culpar a otro, es esconderse en nuestra realidad, es vivir en una pasividad, en una depresión continua. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Como ustedes ven en esa imagen, en el corazón está brotando amargura. Esto está produciendo un árbol, no es un buen fruto. Quizás un árbol que está produciendo daño. ¿Sí?
Otro problema cuando la persona tiene heridas es que impide el crecimiento espiritual y emocional muchas veces. Y es cuando el Señor me empezó a mostrar qué importante es la sanidad interior. Quitar las heridas, las arrugas que hay en nuestro corazón, que seamos lavados y que seamos sanados. Entonces eso es lo que Dios quiere, para que no haya impedimento para el crecimiento espiritual, ¿verdad? Cuando uno ora, Dios nos habla. Dios está esperando hablarnos. Él quiere comunicarse con el ser humano. Desde el libro de los Orígenes sucedió esto. Él quería comunicarse con el ser humano. Pero el ser humano no quiere escuchar a Dios. Quiere tomar sus propias decisiones que muchas veces trae consecuencias. Miren, vamos a ver el ejemplo de Job, capítulo 10, verso 1. Job 10:1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Y si ustedes ven el libro de Job, desde un principio dice que era un hombre justo y temeroso de Dios. Y todo lo que le pasó, pero que Dios es tan injusto. ¿Por qué me pasó todo esto si yo todos los días rezaba por mi familia, por mis hijos? ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar de nosotros en una situación religiosa, ¿sí? Por algo de revelación. Job, desde mi punto de vista, lo que él tenía era una vida religiosa con Dios. Hacía cosas para que no pasaran otras, pero no tenía una relación con Dios como Dios quiere que la tengamos. Que tengamos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Porque si vemos el capítulo 42 de Job, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me avergüenzo en saco y ceniza. Y en eso dice que Dios le devolvió al doble, porque ya empezó a tener revelación de un Dios amoroso, de un Dios todopoderoso, de un Dios que le ama. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que tengamos revelación y no nada más conocimiento de Dios. Mucha gente tiene a Dios como alguien añadido a su vida, pero Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Que nuestra vida gire alrededor de Él y no que sea un añadido para mi vida. ¿Me doy a entender? Eso fue lo que le pasó a Job, por ejemplo, ¿no? Se debe pedir misericordia a Dios para ser sanado. Número 10, también las heridas bloquean las emociones. Cuando una persona herida, una manera de sustraerse a ello es encapsulando el dolor. El dolor se mete dentro de su alma y con sus sentimientos, sus partes emocionales se están encapsulando. ¿Y qué pasa? Que su corazón se va endureciendo. Proverbios capítulo 14, verso 10, Proverbios, el corazón conoce la amargura de su alma. Ya no se siente el dolor, se amarga, pero tampoco siente gozo, ni tampoco siente placer de la vida, ni la abundancia que Dios quiere darle. Dice que Dios ha prometido vida y vida en abundancia. Otra escritura en Salmo 73, verso 21 dice: se llenó de amargura mi alma. ¿Qué se llenó de amargura? El alma. El alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Yo no sé si te haya pasado esto. De repente sientes así como que algo te pica tu corazón. Probablemente haya una raicita de amargura que ya está surgiendo, de que no puedas perdonar a las personas. Número 11. Las heridas del alma pueden fragmentar la personalidad. Se bloquean las emociones por el dolor y la persona inconscientemente siente su personalidad fragmentada, o sea, rota. En ocasiones se va a manifestar con diferentes personalidades, con depresión y luego con
una persona muy extrovertida, una persona agresiva, una persona muy emocional, una persona impetuosa. ¿Por qué? Porque su personalidad está fragmentada, no sabe quién es, porque está desasociando lo que vivió y lo que le pasó. Ahora, otro punto peligroso, número 12, es que las heridas internas pueden dar acceso a opresión demoníaca. Esto es de acuerdo a cuando la persona guarda la ofensa. ¿Por qué? Porque cuando una persona guarda la ofensa y no quiere perdonar, le da terreno al enemigo con pensamientos de venganza, con odio, con rencor. ¿Sí? El enemigo no puede hacer nada contra nosotros si no le damos derecho. Éxodo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y tienes oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, o sea, lo que el mundo propició, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu Dios, Rafa, tu sanador. Ahora, el que sea nuestro Dios sanador no quiere decir nada más sanador de nuestro cuerpo, sino sanador también de nuestra alma. Si hemos leído acerca de los dones espirituales, dice don de sanidades, ¿verdad que dice así? Se refiere no solamente a diferentes tipos de enfermedades físicas, sino a sanidad también del alma. Sanidad del alma. Entonces, Rafa quiere decir remendar, curar, restaurar a nuestro estado original y sanar totalmente. Rafa. Es uno de los atributos de Dios. Vemos, por ejemplo, Dios Shalom, que es nuestra paz. Dios Roy, que es nuestro pastor. Dios Sidkenu, que es nuestra justicia. Y Dios Rafa, que es nuestro sanador. Y vemos así muchos atributos de Dios, ¿no? Entonces, Dios sana nuestro interior, el interior de la persona. Vamos a verlo. Dios sana el interior de la persona. De un corazón que está roto, que está quebrantado. En el Salmo 41, esto lo escribió David, dice, verso 4, yo dije, Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Has pecado contra Dios? ¿Hemos pecado? ¿Verdad que sí? En ocasiones son pecados ocultos. En el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿O quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Hay pecados ocultos, por ejemplo, el orgullo. Miren la promesa. Salmo 147, verso 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón, ¿y qué más? Y venda sus heridas. No solamente las sana, sino que pone una protección para que no se infecte. Si tú dejas una herida expuesta, ¿qué puede pasar? Que se infecta. Pero aquí no nada más el Señor la sana, sino que venda las heridas. Otra promesa está en Jeremías, capítulo 31, verso 25. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. O sea, se refiere a la condición emocional y sentimental de la persona. ¿Verdad que Dios no crea títeres? Así que nos maneja y nos acuerda para que hagamos lo que tengamos que hacer. No, Él crea seres con voluntad propia. Seres con voluntad propia. Pero en ocasiones nos sentimos cansados, agotados, aburridos, pasivos. Y desgraciadamente es tan fuerte el ambiente espiritual que hay en el mundo y en nuestra nación, la nación de México, que eso hace que mucha gente, aún muchas iglesias, estén pasivas. Porque no nos hemos sustraído a ese ambiente espiritual que está permeando nuestra nación.
Tenemos que romper esa nube de tinieblas que hay en nuestra nación, decretando lo que dice la palabra de Dios, orando conforme a su voluntad, ayunando, orando de acuerdo al diseño que Dios creó, para que podamos vivir, seamos una sociedad diferente. ¿Sí me entienden? Que nosotros podemos cambiar la situación que está reinando en el mundo. Pero díganme, si nuestra alma está enferma, ¿estaremos posibilitados para ello? Probablemente no. Tenemos que ser libres para hacer a otros libres. ¿Podemos nosotros tener respuesta a nuestras oraciones si tenemos un rencor en nuestro corazón? No. ¿Por qué muchas veces oramos y no pasa nada? Revisemos nuestro corazón. Revisemos nuestro corazón para poder ver la manifestación de las respuestas, el poder de Dios. Si Dios te dice, ora por los enfermos, dice, no, ¿y qué tal si me contagio? ¿O qué tal si se me muere? Bueno, pues intenta, a lo mejor salva, a lo mejor sana. ¿Me entienden? No nos atrevemos, ¿por qué? Porque nos hemos dejado llevar por una idiosincrasia mexicana, cuando somos herederos del reino de Dios. Y podemos cambiar la cultura de México por una cultura del reino. Pero si estamos enfermos, no podemos. Somos débiles, somos inseguros, somos temerosos, no queremos correr riesgos y no pasa nada. Y somos los mismos porque estamos acostumbrados a reunirnos. Pero Dios quiere una iglesia que tenga poder, que ejerza la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Y cambiemos a nuestra nación, cambiemos a nuestra familia, a nuestro vecindario, cambiemos a Tabasco. ¿Sí? El Padre desea sanarnos. Y junto con el Espíritu Santo y el ministerio de Jesús, fíjense, aquí interviene la Trinidad. El Padre, Abba, quiere sanarnos. Junto con el Espíritu Santo que nos muestra las cosas que necesitamos ser cambiadas. Y la palabra y Jesús mismo también hacen esto. Otra vez vamos a leer 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios, Rafa.